A ver, cuando hablamos de shock, este es un capítulo importante porque de acá siempre saco preguntas en las cuales ustedes tienen que pensar que van a contestar. Porque el shock no es una enfermedad, el shock es un síndrome. Cuando hablamos de síndrome, hablamos de conjunto de signos y síntomas. Pero este es un síndrome a veces mal utilizado, o el concepto de shock es mal definido. A veces se desmayan y piensan que es un shock. A veces caen al suelo como esa persona y después piensan que está en un estado de shock. En la mañana un asistente estaba pasando visita, se desvaneció internamente y me dijo que había entrado en shock. ¿Interna? O sea, no tenemos claro el concepto de shock. Lamentablemente lo manejamos tan ligeramente que a veces decimos shock cuando no son shock. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, están subiendo las gradas, pum, se caen, se tropiezan, se golpean la cabeza. ¿Es un shock? No es un shock, ¿verdad? Un TEC será, pues no. O este asistente que estaba pasando visitas se desplomó, se agarró, se había quedado de amanecido noche antes, no se había alimentado bien y estaba con problema gastrointestinal. ¿Es shock? No. Sí, que puede ser, sí, posiblemente, pero shock no es así, ¿no? Entonces hay que definir bien el estado de shock, por eso es que estoy comentando el caso, ¿no? El shock es un síndrome iniciado por una presencia de hipoperfusión sistémica, es decir, la sangre no va a llegar adecuadamente a los tejidos. ¿Y qué pasa para que lleguemos a esto? Tiene que caer la presión arterial media. ¿Por qué preguntaba presión arterial media? Porque ¿cómo llega la sangre a perfundir tejidos? Con la presión arterial media. Esa es la presión con la cual la sangre, ¡pum!, llega a los tejidos. Es la sangre con la cual, ¡pum!, vamos a perfundir el cerebro de la piel. O el riñón, ¿no? Entonces, cuando esa presión arterial media está baja, no se perfunde. No se perfunde y entra en un estado de shock. ¿Qué pasa si el tejido no recibe la presión necesaria para ser alimentado, irrigado, oxigenado? Se va a empezar a morir. ¿Qué va a ser? Un estado de hipoxia tisular, no llega oxígeno. Y va a haber una disfunción de órganos. Es decir, es como una plantita a la cual yo no la riego adecuadamente. ¿Qué va a pasar con la plantita? Se va a morir poco a poco. Entonces, siempre recuerden esto. El shock es un estado de hipoperfusión tisular. Síndrome, no es enfermedad. Hipotensión primaria, presión arterial media menor a 60. ¿Cómo saco la presión arterial media? Hay varias fórmulas, ¿no? Yo también cuando era alumno me enseñaron de diferentes formas. Creo que una forma muy sencilla es sistólica más la tercera parte, diastólica más la tercera parte de la diferencial. A ver, dígame una presión X. Números exactos. 110 sobre 80. ¿Cuál es la presión diferencial? 30. 110 menos 80 es 30. Entre 3, 10. Más la diastólica. ¿Cuánto era la diastólica? 80. 80 más 10, 90. Facilito, ¿no? La tercera parte, los hijos están secando. No, que no está mala porque yo también he aprendido así. Dame una presión. Baja. 90 sobre 100 sobre 90. 100 sobre 90. 100 sobre o 90 60. Ya, 90, 60. Son medidas. Diferencial es 90 menos 60. ¿Cuánto es? 30. Entre 3, 10. Más la diastólica. ¿Cuánto era la diastólica? 60. 60 más 10. Es la presión arterial media. Facilito. Ahora, tengo una presión arterial de 70, 40. ¿Cuál es mi presión arterial media? 5. ¿Es shock? Sí, es shock. Está menor a 60. Con esa presión, la sangre no perfunde tejidos, no llega adecuadamente. ¿Se entendió, verdad? Entonces, perfusión tisular inadecuada, frialdad, cianosis y palidez. Claro, si no llega la sangre,
No hay temperatura, no hay oxigenación, no hay nada. Alteración de sensorio, agitación, confusión y letargia. ¿Cómo? ¿Por qué voy a hablar de gasto cardíaco? A ver, ¿por qué me interesa tanto el gasto cardíaco y los valores de presión arterial? A ver, voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué es la presión arterial? Es la presión que ejerce a través de los vasos. Bueno, esta presión puede ser. Estoy hecho una pregunta muy básica de fisiología. ¿Qué es la presión arterial? No, ¿qué es? ¿Qué es? Defíneme la presión arterial. Es la presión que va a ejercer la sangre por el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos. Ya. Entonces la presión que ejerce la sangre al chocar contra la pared de la arteria. ¿De qué depende esa presión arterial? Del corazón, del bombeo del corazón. Del gasto cardíaco. A ver. Del volumen de, como volumen de la resistencia. Doctor, la presión arterial viene a ser el gasto cardíaco por la resistencia vascular. Muy bien. Entonces, gasto cardíaco por resistencia. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Simplemente es la frecuencia de veces que late el corazón. El volumen de eyección. O sea, en otras palabras, es, ¿no?, la cantidad de sangre que sale en un minuto. ¿De qué depende? ¿Cuántas veces late el corazón en un minuto? ¿Por cuánto de sangre bota en un minuto? Más o menos 70 veces se contrae el corazón y bota en cada latido 70 centímetros de sangre. Entonces, 70 por 70 es 4.900, casi 5 litros. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. Que traduce la cantidad de sangre que el corazón bota en un minuto. Si este gasto cardíaco se altera, esto es gasto cardíaco por la resistencia que le va a ofrecer al paso de la sangre en la arteria. ¿Qué tan fuerte se pone? Porque eso se tiene que entender bien claro para que me entiendan mi show. La arteria, si es muy resistente, la presión sube. Si la arteria pierde su resistencia, la presión cae. ¿No es cierto? ¿Cómo yo altero el gasto cardíaco? ¿Qué factores me van a alterar el gasto cardíaco? Hacen ejercicio, los mando a correr castigados allá al patio. ¿Qué va a pasar? Su frecuencia cardíaca va a subir y su gasto cardíaco va a subir. ¿Y su presión arterial? Lógica, ¿no? Después. A ver, acá, quiste gamarra o sobrehidrato. Cojo un chorro porque me cayó mal y pum, 2 litros de cloruro de sodio. ¿Cómo va a estar su presión? ¿Por qué? Aumento de líquidos. El volumen sistólico es incrementado. O sea, el volumen de sangre hace que su corazón bota más sangre y su presión. ¿Qué pasa si a Bandera le doy una dosis de adrenalina? Ya, su frecuencia cardíaca aumenta, pero ¿qué más aumenta? El gasto cardíaco. Ya, ¿qué más? Vasoconstricción. ¿Y qué pasa si hay vasoconstricción? La resistencia vascular se incrementa. Dice, la resistencia vascular se incrementa, ¿la presión? Ahora vamos a hablar de todo lo contrario. Para tocar de shock. Porque lo que estoy haciendo en shock es que todo se me caiga. ¿No es cierto? A ver, ¿qué pasa si a Gabriela le da una diarrea de esas bárbaras? Cólera. Disminuye su volumen de sistólico disminuye y entra en un estado de no necesariamente va a llegar a un estado de shock, ¿no? Porque va a haber mecanismos compensatorios para mantener. ¿Qué va a hacer? El corazón se va a latir más rápido a compensar, pero cuando ya no puede compensar, entrar en un estado de ¿qué pasa si le estimulamos el botón carotídeo a vuestra compañera? ¿Por qué?
Porque a nivel de la carótida hay unos receptores vasodonogales. ¿Qué van a producir? Vasodilatación. Pero no solo vasodilatación, también va a disminuir la frecuencia cardíaca porque hay una descarga linfática. ¿Bajo qué hace? Se dilata y baja la frecuencia cardíaca. Entonces ya se entra a un estado de shock neurogénico, ¿no? Podría ser el caso. ¿Me dejo entender? ¿Qué va a pasar si después de su segundo parcial a vuestra compañera le da una taquicardia y luego un dolor torácico y se infarta? ¿Qué va a pasar? No, pero ¿qué va a pasar con un shock cardiogénico sin infartar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser taquicardia? No sé, hipoperfio, sí, hipoperfio. No, pues, pero estoy hablando de un shock cardiogénico. ¿Qué va a pasar en un shock cardiogénico? Se infartó. Antes que se muera, ¿qué hacemos? Chicharrón. Va a ser una insuficiencia. Hay una falla de La ciencia valvular. Va a haber una falla de bomba. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se está alterando ahí? La fracción de eyección se va a disminuir porque el corazón que se ha infartado no se va a contraer adecuadamente y por ende va a botar poquito volumen de sístole y podría llegar a ser un shock. ¿Se entendió? Facilísimo es. Yo no sé por qué cae tanto el shock. Entonces, por eso era importante tener algunas cosas claras, ¿no? Hora del día, edad, temperatura, todo lo que nos puede alterar la frecuencia cardíaca y el volumen, ¿no? En este, antes que me olvide los nombres, a ver, ¿quiénes han participado? ¿Cuál es tu frío? De Chiapas, ¿no? Acá mejor te subo, ¿ya? Listo. ¿Quién más ha participado? También. Tauchi. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde estás? Arriba. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, entendió hasta ahí el concepto claro, ¿no es cierto? El concepto es claro. Entonces, naturaleza y gravedad del fenómeno primario, grado de hipotensión, duración del estado de shock y enfermedades médicas asociados, capacidad de reserva fisiológica del paciente y tiempo de inicio del tratamiento. ¿Por qué todos estos parámetros son importantes? Y que sí que son importantes, ¿eh? Porque, ¿cuál ha sido lo que ha ocasionado el shock? Voy a, si me acuerdo, cruzamos la pista ya porque ha habido varios accidentes ya, ¿no? El viernes en el consejo de facultad, la decana informaba que ya ha habido varios accidentes en esa puerta, ¿no? Por eso que han pedido solicitar el paradero, no sé si para arriba o para abajo. Me dijeron que esté de acuerdo, claro, pues para que no los atropellen como no está de acuerdo, ¿no? Entonces, supongo que se va a cambiar, ¿no? Sales, cruzas y te atropella un carro. ¿Qué tipo de shock puedes hacer? Ha sido un mototaxi. Un shock hipovolémico, ¿no? Pero ha sido un trailer de esos. Va a depender mucho, o sea, no es lo mismo llegar a un estado de shock como la diarrea de Gabriela, a un shock. O sea, que un trailer se la tumba, pues, ¿no? O sea, fenómeno primario, ¿no? O sea, va a variar. Y es lógico, ¿no? Grado de hipotensión no es lo mismo un 70-40 a un 30-0. Porque sí tenemos pacientes con esas presiones. No va a ser lo mismo que el shock lo atienda rápidamente a que te demores horas en atenderlo. Y eso nos pasaba en emergencia a muchos. Estábamos pasando visita a varios pacientes y no te querías distraer. Doctor, el paciente está con 50-30 de presión, ay, que espere. Debe esperar. Pero el paciente está pues ahí tranquilo, ¿no? No está muriéndose. Pero no te puede esperar. O sea, tú tienes que actuar ese rato. Por más que no esté gritando de dolor, no puedes darte ese lujo de esperar. Vas, lo recompensas y luego regresas. Porque si pasa.
Paciente 60 a 20. Ah, bueno, sigue respirando, sí, ya que espera un rato. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más tiempo lo dejo en shock, más daño celular, Acidificación. más muerte celular, más Acidificación. programación celular de daño celular. Más que sepsis, o sea, a ver, es lo mismo que te ahorquen 30 segundos a 2 minutos. ¿No es cierto? Eso es lógico, que te dejen ahogado en una piscina 10 segundos a 30 segundos. No, ¿no es cierto? Mientras más tiempo, más daño. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, debemos actuar rápido, porque mientras más tiempo el paciente está con mucho daño, se está muriendo. Es cierto, no se está muriendo ese rato, pero le estás condenando a morir. Enfermedades médicas asociadas, no es lo mismo ustedes, deportistas jóvenes, atletas, algo así, a ver a un viejito, ¿no? También la capacidad de reserva, ¿no? Joven o mayor. Y tiempo de inicio del tratamiento es otro factor importante. Entonces vamos a tener 4 grandes grupos, como ya lo han escrito: hipovolémico, obstructivo, distributivo y cardiogénico. El hipovolémico, ¿qué te llamas? Rubí, doctor. Rubí salió y puf, el tráiler. Obstructivo. A ver, ¿quién me da ejemplos de obstructivo? ¿A qué se refieren con el tromboembolismo? ¿A qué se refieren con obstructivo? Neumotórax en atención. Obstrucción del flujo sanguíneo, ya sea pre o post. Ejemplo de pre: Podría ser un taponamiento cardíaco. taponamiento cardíaco. Y un post, una tromboembolia. Muy bien. Ese es un obstructivo. Un distributivo, con sus 3 tipos. Acá, en este tipo de shock, la resistencia vascular es la que se pierde. No tengo resistencia vascular. Hay volumen, hay todo, pero mi vaso perdió resistencia. Vasodilatación. Entonces la sangre, el volumen pasa, pero no llega a perfundir porque no tiene esa fuerza necesaria como para distribuir, porque se perdió. En quemaduras, por ejemplo, quemaduras graves. Claro, de quemaduras, hay 2 factores en quemaduras, ¿no? Pero el neurogénico es el que prima en quemaduras. El dolor es tan intenso que genera descarga. Y también incrementaría la permeabilidad masculina. Claro, se incrementa la permeabilidad, se pierde esa resistencia vascular. El cardiogénico, ¿quién se infartó? Tú eres infartada. ¿Qué va a pasar? Va a haber esto, es parte del miocardio, por ende va a haber una falla de la contractibilidad. Claro, no se contrae, no bota la sangre, ¿no es cierto? Entonces creo que está clarísimo. Doctor, Sí, en el hipovolémico también está lo del hemorrágico y el no hemorrágico. recién vamos a entrar ahí. Entonces, en el hipovolémico. Miren, en el hipovolémico. Volumen inadecuado. La que se fue atropellada por el tráiler, hipovolémico. Y Gabriela, la diarrea, también hipovolémico. Ambas son hipovolémicos. Uno es por pérdida de sangre y el otro es por deshidratación. Pero en ambos casos el volumen de sístole se pierde. Entonces no va a bombear suficiente cantidad de sangre. ¿Cuál será el mecanismo compensador? Taquicardia y vasoconstricción. Como para compensar. Cuando ya la taquicardia y la vasoconstricción no es suficiente, empieza el shock. No es que lo atropelló el tráiler y ya está chocada, ¿no? Para hacer todos sus procesos de compensación, incluso libera renina, angiotensina, aldosterona para Compensatorio. o sea, son un montón de mecanismos compensatorios. Porque imagínate, pues todas estarían con shock, ¿no? Y no necesariamente a todos los que les atropellan los trailers o los mototaxis están en shock. En los trailers yo creo que sí, pero no todos los atropellados entran en shock, ¿no? Porque hay mecanismos, el mismo organismo va a ser sabio en compensar. Por eso decía que el exógeno es un joven deportista, su organismo lo va a compensar mejor que un viejito. Entonces, creo que está clarísimo esta parte. Ahí está. Gabriela. El obstructivo. Entonces tenemos taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa en el taponamiento cardíaco? El miocardio, pericardio, agua, líquido pericárdico. ¿El corazón se va a poder relajar para recibir sangre? No. ¿Se va
va a poder contraer para botar sangre? Ninguno, ¿no? Ni uno ni el otro. Entonces va a entrar en un shock, porque no va a haber volumen suficiente de sangre para ser cruzado en la sístole. Porque la precarga cayó y la poscarga cayó. La tromboembolia pulmonar, ¿qué pasa en la tromboembolia pulmonar? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que cuando el coágulo llega al pulmón va a obstruir, va a evitar de que haya el intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis entre el alveolo y lo que es la sangre. Entonces va a aumentar lo que es el dióxido de carbono en lo que es el pulmón, sobre todo en los alveolos, y es por eso que colapsa y es por eso que baja pues la, o sea, el... vamos a ver eso. Va a ocasionar una obstrucción que va a hacer que la sangre regrese al ventrículo. Y Eso es lo que va a pasar. O sea, que la sangre no pueda salir del corazón. Eso es lo que hizo. Claro, además está bien, pero en relación al shock estoy hablando, ¿no? Doctor, también se podría hablar, porque hay dos, o sea, O sea, yo no estoy discutiendo que lo que ha hecho tu compañera, No, sí está que va a bien. haber hipoperfusión, CO2, pero eso no es lo que ocasiona No el es shock. como tal, porque en realidad no necesariamente como que se interfiere el proceso de retorno sanguíneo del corazón, ya que también podría afectar las arterias que dan nutrición como tal al pulmón, no las que necesariamente están encargadas de la hematosis. Entonces podríamos hablar de que además de que se produce, si se diera una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares, también podría haber una obstrucción a nivel de las arterias bronquiales y por ende una isquemia en el pulmón. Ya, pero no es la causa del shock. Yo le estoy enfocando netamente al shock. No he dicho qué pasa con el tromboembolia pulmonar. No todos los que tienen tromboembolia pulmonar se mueren de shock. Pero no sería importante como que clasificar cuál de los dos. Ah, no, es por la obstrucción mecánica. No hay bombeo de sangre, se congestiona el corazón y se shock. Es por la causa que yo estoy diciendo. Por eso es así dicho. Neumotórax atención. ¿Qué pasa con el neumotórax atención? Hay una interferencia entre la precarga y la postcarga. Pero es también cuando la presión del ¿Qué pasa en el neumotórax, Yuri? ¿Qué pasa en el neumotórax? O sea, ¿qué pasa? Ya, cuéntame qué es un neumotórax. Ya va a haber un acúmulo de aire en el espacio pleural. Ya, ¿qué va a pasar cuando hay acúmulo de aire en el espacio pleural? Quiero Va a generar una presión en el corazón y también no va a permitir que pueda bombear la sangre. Esa es la respuesta. El neumotórax es el líquido, el aire en el espacio pleural que va a hacer que el pulmón se colapse. Al colapsar pulmón, colapsa corazón. Simplemente no va a permitir que entre sangre y salga sangre, algo así como un taponamiento cardíaco. Ya, shock obstructivo, ¿no? Obstrucción aguda del flujo sanguíneo sistémico pulmonar. Lo que hemos hablado, ¿no? Neumotórax, tromboembolia, cuando es precargo postcargo, gasto cardíaco, ¿no? Lo mismo. ¿Dónde está el neumotórax acá? Todo este espacio. Corazoncito, pulmoncito colapsado, corazón atrapado. Si acá hay una presión tan alta, ¿creen que le va a permitir recibir sangre y botar sangre? ¿Cuál es la salida ahí? Toracosíntesis. Descompresión. Una toracostomía. Toracocentesis. Toracocentesis. Yo he dicho toracosíntesis. Toracostomía. Está llegando el hombre mono, creo, ¿no? Así ya hay conmutación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, ya está a punto de... Pero es esta idea, ¿no? Participo y sumo, pues, ¿no? Está bien, sigue. Porque yo he visto ya varios 20, ¿sabes? Estaba viendo. A ver, ¿quién tiene 20? Este alumno, Calderón, ¿dónde está Calderón? Ya llegó a 20. ¿Quién más? Este también creo. Niño de Guzmán también llegó a 20. Hay varios, ¿no? Se me cuenta, ¿no? A ver,
Ella también llegó a Expedia, también llegó. Ah, no. Ojo, miren Expedia. Tiene 17. No, la mató su primer oral. 17 más 6, 23. entre 2, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, así se saca, por si acaso. Una cosa es cuando yo pregunto, es la nota de 0 a 20. Cuando ustedes participan, se les ponen 1 o 2 puntos, son cosas diferentes. Eso se suma. Si yo pregunto así, porque es una pregunta al azar, esa es una nota de 0 a 20. ¿Se entiende, verdad? Shock cardiogénico. Acá en shock cardiogénico hay algunos puntos que tenemos que mencionar. No solamente es por el infarto de vuestra compañera, también puede haber fallas en las válvulas y también puede haber fallas en cuanto al ritmo cardíaco. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta lógica, quiero que la analicen bien porque shock es un tema que lo tienen que analizar bien. Paciente que ingresa con una frecuencia cardíaca de 210. ¿Cómo está su presión? ¿Alta o baja? Alta, ¿no? Claro, es la lógica común. 210, alta su presión. Pero van a haber muchos pacientes con 210 en shock. ¿Por qué? La que tenga shock es la presión bajísima, pues, ¿no? Pero ustedes me han dicho que la presión está alta. Ah, no, pues que la taquicardia. Es que hay mucha contracción, un poco más de movilización. En todo el cuerpo hace que el corazón bombee más rápido y lata más rápido, hace que la frecuencia cardíaca se eleve, pues que Pues la frecuencia cardíaca es una claro. porque no hay un adecuado, una adecuada circulación en todo el cuerpo. Entonces, una falla que está provocando no hay una adecuada circulación. Por ejemplo, que la sangre no llegue al cerebro o a los... Quiero ver. No, quiero ver. Después de lo que de la bulimia, el corazón se da Por eso está shock. A ver, 210 latidos por minuto. ¿Cuánto volumen de sístole tendrá? 20, 30. O sea, ¿tú crees que 210 latidos por minuto el corazón va a tener la capacidad de botar los 70 centímetros por contracción? Y ni siquiera le deja entrar. Ni siquiera le deja entrar, ni siquiera está entrando, ¡pum! Ya está botando, ya no se bota nada. Por eso es que entra en el shock. ¿Cuánto se corta? Es muy discutido, ¿no? Te dicen que de 200 hacia abajo todavía es sostenible, más de 200 y entra en el shock. Tenemos muchos pacientes con fibrilación, con arritmias cardíacas, que intentan una frecuencia cardíaca tan alta que para la lógica de Yarin, que también es normal, podría estar con presión alta, ¿no? Porque se activa la frecuencia cardíaca, pero no estamos pensando en la fracción de eyección. Porque recuerden que el gasto cardíaco es frecuencia por inyección. 200 por 20, 4 litros. Si es que saca 20, ¿no? O sea, si es que saca 20 centímetros. Lo normal es que saca, claro, lo ideal sería 210 por 70, pero no va a botar 270 porque no le permite el corazón botar. Y acá entran lo que son las arritmias cardíacas. Los pacientes con fibrilación auricular laten tan rápido su corazón que no bota nada de sangre. O entran los pacientes con fallas valvulares. ¿A qué me refiero con falla valvular? La falla valvular es estenosis o insuficiencia. La más común puede ser una estenosis aórtica severa. Tan chiquitito la válvula que no le permite botar sangre, sale muy poquito, se choca. ¿Se entiende? A lo que... Así van a estar después de segundo parcial. No. Morir. Así su cabeza, no, estaba fácil, cómo me he equivocado. No su corazón. Lo que les pasa, ¿no? Con frecuencia son preguntas tan fáciles y... O sea, ¿cómo me he equivocado? Ninguna de las Y eso pasa con mucha anteriores. frecuencia. Bueno, el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, el corazón no se contrae adecuadamente, no bota una volumen suficiente. Altera tanto la precarga porque no se dilata y altera la poscarga porque no se contrae. Los ejemplos típicos, los infartos, ¿no? Bueno, y el shock distributivo. Si se dan cuenta, uno era porque no había volumen, el otro era porque había obstrucción a la salida de la sangre, y el otro era porque el corazón no se relajaba y se contraía. Este tipo de shock
que es el distributivo, tiene otra fisiopatología. Ya no es porque no se contrae, ya no es porque no se relaja, o no es por bulimia, es porque la resistencia se pierde. No hay resistencia. A ver, voy a poner un ejemplo. Cogen una pila, ustedes, imaginen un pilón, ponen una manguera, abren un chorro de agua. Si la manguera tiene la luz chiquita, ¿sale con presión? Sí. Y si la manguera tiene un calibre ancho, no va a ser lo mismo. Si las arterias están relajadas, es como esa manguera de calibre ancho, que el volumen, que es el mismo, no está cambiando el volumen, no sea suficiente como va a salir con presión. Si el calibre está chiquito, va a salir con presión. La manguera, ¿no? Para irrigar el patio. ¿Se entiende, no? Por eso, ¿qué hacen para que salga con presión cuando tiene una manguera y no tiene mucho volumen? Ponen el dedo, ¿no? Para que salga con presión. ¿Qué están haciendo ahí? Implementan la presión para que salga. Lo mismo. Claro, no le van a poner algo al sudero, algo allá. Pero ese es el shock anafiláctico. Pierde la resistencia y la sangre que sale no tiene la fuerza suficiente para perforar tejidos. A eso agréguenle que se le hinche el ojo, que se le hincha la glotis, que no respira, se muere, ¿no? También. Distributivo, ¿no? Shock neurogénico, tenemos el shock neurogénico, el séptico y el anafiláctico. Neurogénico, ¿no? La vasodilatación, el anafiláctico ya también es por liberación de histamina. ¿Qué hacen las histaminas? Vasodilatación. Cuando hemos hecho edema hemos tocado un capítulo importante de una causa fisiopatológica del shock, perdón, del edema por incremento de la capilar. Claro, a veces es un edema, ¿no? Pero cuando se asocia a un tema sistémico entramos a un shock anafiláctico. Anafiláctico y el séptico, ¿no? El séptico al final va a llegar a lo mismo. La diferencia es que son bacterias, endotoxinas, exotoxinas, pero lo que van a generar es disminución del calibre, es decir, de la resistencia vascular. Hay varios mecanismos, ¿no? Como los mediadores de los antiinflamatorios, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, todo un mecanismo, pero ¿qué están ocasionando? Una disminución de la resistencia vascular. Esa disminución de la resistencia vascular va a llevar a un shock séptico. El séptico es el grupo de los distributivos. Obviamente, una vez que una bacteria entre, te mata por ese shock. Hablamos incluso de sepsis, de SIRS, ¿no? De síndrome inflamatorio, respuesta sistémica. Cuando se asocia un foco infeccioso se llama sepsis. Cuando hay trastorno de conciencia o oliguria, se llama sepsis severa. Cuando eso no mejora la presión pese a la perfusión, a la administración de líquidos, se llama shock séptico. Pero está por ese camino, ¿no? Ese es el camino. Entonces, diagnóstico, ¿cómo hacemos diagnóstico? Esto acá. Taquicardia, llenado capilar lento, temperatura, nivel de conciencia y diuresis oral. Yo hice mis serums, en el año de pobreza me tocó en Chumbivilcas. Me tocó el distrito de Belilla, que estaba a 2 horas de Santo Tomás, en realidad. Bueno, en Belilla estuve corto tiempo porque había necesidad de médicos en la capital, que era Santo Tomás, en Chumbivilcas, casi todo mi facial. Aquí voy con mi comentario. Yo no sé por qué la gente de Chumbivilcas manejaba presiones de 70-30, 80-50, 90-60 era, hoy, ¿qué pasó? Entonces tú dices, ¿estos pacientes están con shock? Yo recuerdo haber atendido a una paciente que me convulsionó gestante. Obviamente esa es una alarma, ¿no? Pero me convulsionó con 120-70 de presión. ¿Cómo con 120-70? Claro, sus basales eran 70-40. Si me preguntan por qué, no sé por qué maneja esa población presiones tan bajas. 80-50, 70-40. Algo hará la altura, algo hará, pero yo les cuento la experiencia que yo he tenido durante todo un año ahí en Chumbivilcas, ¿no? Y cuando después me fui a la residencia me dicen, ¿y cuando estén en Chumbivilcas? Yo estaba ahí, decía, ¿no? Pensaban que era el fin del mundo Chumbivilcas, y no es así. El ejemplo, en serio, ¿no?
el jefe de radiología decía, mira esta radiografía acá, cuando esté en un pueblito lejano, digamos en Chumililcas, tan mal es ahorita en Chumililcas. Y le dije una vez, doctor, ¿usted sabe dónde es Chumililcas? No, no sé. ¿Cómo sí? Yo venía de Visero, pues de Chumililcas, ¿no? Bueno, Chumililcas es la provincia. Pero yo no sé por qué ese grupo poblacional es especial. No, sí, un trabajo de investigación que realmente ganó el año y ya me fui a hacer la especialidad y ahora me desentendí. Nunca más volví tampoco. Ya sé cómo estará. Entonces, ¿por qué? No sé. Entonces ahí es una buena pregunta, ¿no? Si tengo un paciente con 70-40, lo hidrato, lo refiero, ¿no? O sea, les va a pasar, ¿no? Si ya les he explicado que no pueden estar dándose el lujo de tener un paciente con 70-40, que más ratito lo veo. Si viene un paciente caminando, le tomamos la presión y está 80-40. Electrolitos. A todos los van a referir a Cusco. Les cuento, ¿no? Y la anécdota porque... La dieta seguro. Bueno, tenemos que tener en cuenta a los pacientes ancianos, medicación, inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, hipertensos, pediátricos, deportistas. Y bueno, el manejo de shock no les interesa mucho a ustedes, pero siempre como concepto general, ¿no? Si es hipovolémico, Hidratación. agarrar la hidratación. Electrolitos. Arrobin, sangre, ¿no es cierto? Robe, sodio, rin, hierro, y paquetes globulares, ¿no? Lo que ella era el Un Bactrim. Si a bandera le da su derrame pericárdico, dependiendo cuál sea la causa, ¿no? Y ahí quiero llegar que síndrome, no es enfermedad, o sea, yo estoy solucionando el tema. Shock cardiogénico. Estoy infartada post-examen. No hay que tener mucho, ¿no? Podemos trombolizar. Siempre se habla de la hora de oro, ¿no? Al inicio, ¿no? La trombolisis, ¿no? Depende mucho del tipo de infarto. O sea, va a variar. Cardiovesión ve que en fibrilación. No, en fibrilación. Primero es la y luego. Una fibrilación auricular de respuesta alta con shock. Si es shock, es cardiovesión. Si no hay shock, puedes usar los mecanismos, ¿no? Primero es farmacológico. Uso mucho neurona, usar la medicina, la vanilla, lo que tú quieras. Pero solamente en shock, o sea, cuando la fibrilación, la arritmia cardíaca genera shock, es decir, los criterios que hemos hablado, ¡pum!, lo descargas. Si no, es fibrilación. Primero farmacológico y luego... King Kong y los pingüinos de Madagascar. Depende, es farmacológico si es que no está con shock. Si está con shock, lo descargas. Objetivos: restituir volumen sanguíneo, captación de oxígeno y evitar la muerte celular, ¿no? Oxígeno, son muy generalidades. ¿Esto regresando? Ahí tenemos las opciones, ¿no? De un shock cardiogénico, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? Distributivo. ¿Qué le van a dar a los distributivos? ¿Volumen? Porque no era la fisiopatología, ¿no? ¿Qué cosa quiero hacer en un distributivo? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Sinotrópicos, ¿no? Siempre Siempre hay que hidratar a todos los tipos de shock, ¿no? Porque de alguna manera el volumen cae un poquito. Obviamente no vas a comparar un cardiogénico a un hipovolémico, ¿no? Procedimientos, eso no nos interesa mucho. Esta parte sí, ¿no? Esto es importante. Tenemos que actuar de manera precoz, rápida. Insisto, es lo mismo, en emergencia del hospital regional, el día de hoy tú escuchas eso. Doctor, este paciente con 50-30, sigue respirando. Mientras más rápido podemos, es mejor. Se está ahogando, Gabriela. Un tantito más, ahorita voy. Todavía sigue despierto. Todavía aguanta. Todavía se mueve. Pobre, Ese es un ejemplo gracioso, obviamente, que debemos evitar. En serio. Se está ahogando, así todavía mueve sus pies, ¿no? denle más papel.
mejorar el consumo de oxígeno tisular. O sea, el oxígeno es lo que nos está matando. Y en esta parte de oxígeno, no necesariamente en shock, pero yo veo muchos pacientes que tienen hipoxemias crónicas. Estas hipoxemias crónicas también hacen daño al paciente. Es más, la mamá de un médico nomás, uno de dos médicos, ¿no? Me dicen, ¿y debe usar oxígeno? Sí, la mamá debe usar, la señora es mayorcita ya. Debe usar oxígeno, satura 80, 81, 82. Le damos oxígeno solo cuando está en 70. Claro, tú la ves a la señora Cata, 80, está pues tranquila, ¿no? Pero está bien. Qué abuso. Está acostumbrándose a algo que no debería estar acostumbrado. Me dejo entender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa hipoxemia le está matando. O se le está dañando. Sí, poquito a poco, pues, le está dañando. Ahora, convencer a la señora que use toda la noche oxígeno porque tiene un EPOC, complicado será, ¿no? Pero debe usar. Ahora, lo que yo quiero llegar, no, pues, está tomando alcohol diario, pero no tiene cirrosis, que siga tomando. Igual, ¿no? El oxígeno es necesario, ¿no? Lo que pasa es que se le recomienda 12 a 14 horas de oxígeno por la noche. Y ella solo verá cuando baja de ese tiempo. Claro, yo la veo, es la mamá de dos médicos, ¿no? De dos colegas. Pero a veces es complicado, ¿no? Y que no, pero esto era a nivel de shock. Oxígeno vital, siempre oxígeno, oxígeno, oxígeno. ¿Por qué? Porque es uno de los problemas que se nos cae. Y evita la muerte celular programada, porque si no hay oxígeno, no hay perfusión, no hay glucosa, no hay nada, se va a morir ese tejido. Muy bien, chicos, hemos acabado. rotación. Caso clínico, pongan. Para el Se había examen. dicho que en autos es normal y rotación hasta 80. En este caso, ¿cómo sabría yo que el paciente está